¿Sientes que el miedo y la ira se han apoderado de tu vida? ¿Con mucha frecuencia te sientes asustado o enfurecido por diversas circunstancias o por personas? Aunque el miedo y la ira son emociones naturales, experimentarlas de forma habitual puede ser un indicativo de problemas profundamente arraigados que debes abordar. Así que, si te interesa este tema, quédate en este vídeo porque comenzamos ya. Durante muchísimo tiempo se ha estudiado y se sigue estudiando el vínculo que hay entre el miedo y la ira y sus consecuencias. Estas dos emociones están muy entrelazadas entre sí, pero hay muchas cosas que debes saber y entender antes de poder descubrir la relación que hay entre el miedo y la ira. Y lo que es más importante, antes de saber qué hacer con estas dos emociones. Uno de los vínculos más claros que hay en estas dos emociones es la negatividad, porque evidentemente estas emociones suelen ocurrir durante eventos que son estresantes, que son hostiles. La Asociación Americana de Psicología define estas emociones de la siguiente manera. La ira se caracteriza por la tensión y la hostilidad que se deriva de la frustración real o imaginaria, el daño causado por otra persona o la injusticia percibida. Y el miedo lo define como provocado por la detección de una amenaza inminente, que implica una reacción de alarma inmediata que desencadena la respuesta fisiológica de lucha o de huida. Si tú comparas estas dos definiciones te vas a dar cuenta, son reacciones emocionales diferentes en una situación, sin una conexión clara entre las dos. Sin embargo, la ira muchas veces se usa o se utiliza para encubrir una respuesta de miedo. Esta relación que hay entre la ira y el miedo se ha estudiado y se sigue estudiando a día de hoy. Pero hay una investigación que fue realizada por el psicofisiólogo, el doctor Albert F. Axe. Y uno de esos primeros estudios que realizó fue en el año 1953. Este investigador es fundador de la Sociedad para la Investigación Psicofisiológica y es editor y fundador de Psicofisiología. Y este estudio fue el primero que demostró de una manera exitosa los patrones de respuesta fisiológica entre la ira y el miedo. En este experimento se midieron diferentes patrones, incluidos la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la tensión muscular de cada uno de los participantes que estaban sujetos a este experimento y que estimulaba la respuesta de la ira y del miedo. Pero a los participantes se les dijo que era un experimento en el que se estudiaba la hipertensión versus no hipertensión. Y por eso les explicaron que tenían electrodos en el pecho. También estaban todos conectados a un dispositivo de monitoreo cardíaco, con un pequeño monitor con cables conectados al dedo. Aunque se les dijo que el estudio analizaría el parámetro de la presión arterial, en realidad estaban siendo observados por sus reacciones a un golpe que no era doloroso, pero que se notaba en el dedo. Cuando ocurría ese golpe, a los participantes se les dijo que era algo accidental. Durante el experimento también ocurría que un operador entraba en la habitación para criticar a la enfermera y para reprender también al participante por llegar tarde. Los investigadores registraron las respuestas emocionales al shock accidental del pequeño golpe que recibían en el dedo y al comportamiento también mal educado de ese operador que entraba 2 veces durante la misma sesión. Durante ese experimento hubo
varios comentarios que iban desde un participante que suplicaba que le quitaran por favor los cables que tenía puestos, otro que amenazaba con pegar al operador y uno que decía que aquellos cables eran muy pequeños y que eran insignificantes como para causar algo peligroso. Cuando compararon los resultados, los científicos vieron que la respuesta fisiológica, o sea, aumento de la presión arterial, tensión muscular, frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, y que fue igual en los dos, pero con marcadores diferentes. Con la ira, los participantes mostraron un mayor aumento en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial y la tensión muscular, pero la frecuencia respiratoria fue mayor con el miedo que con la ira. En conclusión, se compararon los patrones de respuesta fisiológica con las hormonas epinefrina, que induce una respuesta de lucha o de huida, y la norepinefrina, que moviliza al cerebro y el cuerpo para la acción. Este resultado afirmó que la respuesta fisiológica a la ira simulaba a cuando se te es inyectada epinefrina y norepinefrina, mientras que la respuesta del miedo era similar a ser inyectado solo con epinefrina. Así que el experimento reveló que las personas cubren su respuesta de miedo con ira, como una forma de defensa o de control. Algunos de los temas más comunes que conectan el miedo y la ira son el control, el propósito, el conflicto y el arrepentimiento. Tanto el miedo como la ira tienen sus raíces en el sentimiento de control, y en la mayoría de los casos las personas que experimentan miedo pueden sentir que han perdido el control de una situación o circunstancia en particular. Y esta pérdida de control puede tener consecuencias devastadoras o también pueden crear inquietud e incertidumbre. Sin embargo, la ira es un medio para recuperar el control. Cuando una persona tiene miedo, puede dudar en luchar contra esa causa de su malestar. Una persona enfadada puede usar su enfado o su ira para neutralizar la fuente de su miedo. Luego viene el propósito. Esto quiere decir que para bien o para mal, tanto el miedo como la ira tienen propósitos únicos. Mientras que el miedo muchas veces se produce con el fin de evitar situaciones duras o incluso provocar la muerte, la ira sirve como fuerza motivadora para tomar represalias contra algo o contra alguien. Mucha gente ve el miedo como una manifestación de debilidad, mientras que la ira a menudo se percibe como fortaleza. Hay momentos en los que el miedo es apropiado, así como también hay ocasiones en las que la ira puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, porque en realidad el miedo y la ira no son emociones problemáticas, pero sí la forma en la que algunas personas deciden manejar estas emociones puede conducir a pensamientos o comportamientos poco saludables. El miedo puede desencadenar la ira del instinto humano innato de autodefensa. Cuando una persona se siente amenazada, puede temer la amenaza y el daño posterior que podría ocurrirle. Pero en muchas ocasiones la ira puede seguir o anular el miedo. Alguien puede pasar de pensar, oh Dios mío, ¿qué me va a pasar?, a cómo se atreve esa persona a amenazarme. La mayoría de las veces no es el miedo o la ira lo que lleva a los problemas con los demás o contigo mismo, sino lo que ocurre después. Un empleado que es despedido de su trabajo puede tener miedo de cómo pagará el alquiler o los gastos que tiene en el mes, ahora que ya no tiene trabajo. Ese miedo es natural, y también lo es la ira, que probablemente le seguirá al miedo. La ira porque su jefe le ha echado del trabajo. Sin embargo, si esa persona decide agredir a su jefe físicamente o destrozar algo debido a su ira, es probable que se enfrente a problemas legales, además de los problemas financieros por perder su trabajo. Pero si el empleado que ha sido despedido decide buscar trabajo en otro lugar
y abandonar su antiguo puesto de trabajo sin más complicaciones, la ira disminuirá sin generar ningún tipo de complicaciones de las que te acabo de comentar. Así que, ¿qué podemos hacer para gestionar el miedo y la ira de una forma saludable? Primero, respira profundamente para ayudar a reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tensión muscular y calmar tu mente. Practica esta técnica aunque no estés experimentando ni miedo ni ira, para tenerla ya asimilada cuando te ocurra algo. Segundo, haz algún tipo de ejercicio físico que sea moderado, porque esto va a hacer que tú liberes tensiones acumuladas. Así que camina, da un paseo en bicicleta, etc. Practica la meditación para tener claridad mental y también te va a ayudar para tener tu mente concentrada en lo que realmente te importa en la vida. Otro consejo es que aprendas a tener una comunicación asertiva, es decir, de manera clara y efectiva, sin necesidad de recurrir a la ira. Utiliza frases como me siento tal en vez de es que tú siempre, porque así lo que estás es juzgando a la persona y así lo que va a empezar es a haber un enfrentamiento. Otro consejo importante es que salga inmediatamente de esa situación. Si tú sientes que estás perdiendo el control, aléjate un momento de esa situación y vuelve cuando te sientas que te has tranquilizado, que te has relajado y que puedes manejar esta situación con más tranquilidad. Si es necesario, porque ves que tienes muchos arranques de ira, muchos ataques de ira, busca ayuda haciendo terapia o en grupos de apoyo, etc. Porque vas a aprender estrategias y técnicas para poder gestionar correctamente tanto el miedo como la ira y para hacer que tengas una vida más saludable a nivel emocional y mental. Y para terminar este vídeo voy a decir una frase de la famosa saga de Star Wars donde Yoda, el maestro Yoda, le dice a Anakin Skywalker en el Consejo Jedi la siguiente frase: el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio y el odio te lleva al sufrimiento. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias porque quiere decir que te ha interesado el contenido y si realmente te ha interesado, te pido que me des un like, que ya sabes que para mí significa mucho y a ti no te cuesta nada. Suscríbete dándole a la campanita para estar al día de los nuevos contenidos que voy subiendo al canal y déjame aquí abajo tus comentarios. Te leo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos muy pero que muy prontito. Chao.